Mati, que es con Gatillo, acá detrás de la sierra en comunicación con Constitución, con el amigo, compañero Mariano Pacheco. Bueno, siempre me gusta hablar con el Mariano, filósofo, periodista, militante cabeza. Venimos siguiendo su trabajo desde Cutralcó al Puente Pueyrredón. Nos llenamos de preguntas con la democracia desde abajo y ahora presentando La democracia en cuestión, la larga marcha hacia la emancipación. ¿Cómo andas, Mariano? Hola Tommy, ¿cómo va? Un gusto con la pandilla lunera nuevamente. Acá tenemos el librito, la nueva edición, bueno, ahí me da la luz, pero este sería un poco el material que recientemente publicamos con el Instituto Generosa Fratasi junto a la editorial Indómita Luz. Así que bueno, es el segundo libro de la colección de ensayos y hemos debate número 2 con la entrevista a Álvaro García Linera que le pudimos hacer de manera presencial en Buenos Aires hace 2 años y recientemente Gabriel Rodríguez Varela, psicoanalista, compañero militante marxista, se ha sumado al instituto y ha publicado su libro, su cuaderno número 2, Psicopolítica de la vida cotidiana, apuntes militantes en tiempos de neofascismo. Así que bueno, estamos un poco cerrando el año con bastante producción, a pesar bueno, de este golpe que hemos padecido en la coyuntura, que nos obliga a repensar un poco unas cuantas cosas, pero bueno, ojalá que el libro también acompañe un poco ese momento de reestructuración y de repensar no solo la coyuntura, sino también estas últimas décadas en Argentina. Y contanos un poco, grosso modo, el libro, Marian, vos que sos un gran cuestionador, que sos un gran paladín del pensamiento crítico. ¿Qué es lo que viste que está en cuestión de esta democracia que cumple años? Bueno, con este nuevo presidente que nos llena el culo de preguntas, con esto que Horowitz dice la democracia de la derrota, con esto que ya veo que muchos empezamos a decir de que al final parece que con la democracia ni se cura, ni se educa, ni se sana. Exactamente, sí, sí, bueno, el libro trata un poco de pensar esa cuestión más del trasfondo de lo que ya Desde abajo y a la izquierda, un libro anterior de 2019, venía como caracterizando como la postdictadura, ¿no? Es decir, aquello que viene después de la derrota revolucionaria de los años 70, con la dictadura del 24 de marzo del 76 en Argentina, que no casualmente se denomina proceso de reorganización nacional, es decir, que reestructura el país sobre nuevas bases, sino también a nivel latinoamericano con el Plan Cóndor, que implicó, digamos, esa fase represiva para todo el cono sur latinoamericano y que introdujo de algún modo vía Chile y Argentina la cuña que permitió una expansión del neoliberalismo luego en el mundo entero, ¿no? Entonces, de algún modo, como que el libro trata de pensar la cuestión de la democracia en Argentina al calor de ese proceso latinoamericano, de esa reestructuración del orden mundial globalizado con una lógica neoliberal, que de algún modo también, si pensamos en fechas, 1989, no solo la hiperinflación y el menemato en Argentina como la ofensiva neoliberal final, digamos, en nuestro país, sino también con la caída del muro de Berlín, un nuevo orden mundial ya claramente globalizado neoliberal, ¿no? Entonces, bueno, el libro trata eso, ¿no? Tiene como una gran parte de sus páginas que tratan de pensar esos 40 años, retomando el trabajo de Desde abajo y a la izquierda, publicado en 2019, retomando de algún modo también de Cutralcó Puente Pueyrredón, publicado en 2010, donde se narran un poco las luchas populares de los años 90, de los 2000, de los últimos tiempos, pero en este caso quizás poniéndole más el foco en la cuestión de la democracia y sobre todo en lo que en el libro se trabaja bajo la idea de concepto en torno a vectores democratizadores, es decir, no pensar la democracia solo como una cuestión formal, institucional, sino ver cuáles son los vectores que democratizan la sociedad argentina en estos 40 años y que no pasan por las elecciones, por los partidos políticos, por la cuestión institucional, sino más desde abajo, justamente a través de los movimientos de derechos humanos, de los encuentros nacionales de mujeres, de las luchas por la diversidad,
de la conformación del movimiento piquetero, primero, y luego de las economías populares, y todo ese enlace que los feminismos populares, el transfeminismo hace más recientemente, tratando de un poco mezclar todas esas tradiciones, y luego también su contraparte, ¿no? Es decir, cuáles son, incluso más allá de los límites que tiene esta democracia representativa, liberal que tenemos, cuáles han sido, incluso más allá de ese orden institucional, los vectores antidemocráticos que han pasado por fuera de las instituciones. Por ejemplo, el poder económico, ¿no? Cómo el poder económico es el que delinea ese proceso de reorganización nacional desde marzo de 1976, pero también es ese poder económico, de algún modo, el que condiciona el proceso de los años 83-89 y luego el que ya, patrón de estancia, pone en funcionamiento el proyecto neoliberal de manera eficaz y clara con el menemato, ¿no? Y que ese proceso, de algún modo, es en 2001 cuando estalla por los aires, en un doble movimiento de nuevo, en donde, así como en el 76 las clases dominantes se unificaron para sostener ese proyecto y las clases populares se fueron disgregando, ¿no? Se fueron dispersando, fragmentando, haciendo más cada vez corporativas sus luchas territoriales, ancladas en espacios locales específicos, el 2001 de algún modo, como momento de expresión máxima de la revuelta de los años 90, hace el proceso inverso. Las clases dominantes entran en una profunda crisis, recordemos, disputa entre dolarizadores y devaluadores, y las clases populares empiezan a unificarse en un proyecto que primero se expresa muy fugazmente como Piketty y Cacerola, la lucha es una sola, entre el movimiento piquetero y los sectores medios de las grandes ciudades del país, y luego aparece un proyecto nacional, popular, democrático, progresista, no revolucionario, no enlazado necesariamente con los idearios de las luchas de los 90, pero que lleva a través de Néstor Kirchner al Estado una serie de agendas más vinculadas, diríamos así, a una redistribución de la riqueza y a, de algún modo, reparar todos esos daños que venía sufriendo la sociedad desde el 76 en adelante y tratar de abrir ciertos márgenes de soberanía para pensar un proyecto nacional, ¿no? Es decir, que quizás no podríamos pensar el kirchnerismo como una revolución donde se instala la soberanía nacional y la justicia social, sino como este contramovimiento dentro de una democracia muy restringida y atravesada por la derrota revolucionaria de los 70. María, me interesa este vaivén que estás haciendo porque justo en la mitad de estos 40 años está justamente el 2001 y todo este proceso que decís, que ahora parecería también estar terminando un miniciclo, ¿no? Una especie de nueva derrota con la presidencia de Milei, con un montón de fraccionamiento en las organizaciones populares, más allá de ciertas uniones como la UTEP. El otro día me entrevistaban y yo hablaba de una cadena de ilusiones, ¿no? Desde la ilusión autonomista, zapatista, todos estábamos ahí en el 2005 pensando que la asamblea iban a resolver todo y que el Estado seguía siendo malo, y de a poco nos fuimos como acomodando a eso que nosotros teníamos en nuestras asambleas, en nuestro espacio de construcción, en nuestras arcas de Noé, diría Raúl Sibeki, pero por afuera la sociedad estaba yendo para otro lado y también generando en este ciclo que vos decís no es revolucionario, pero trajo un montón de desviaciones del modelo del poder concentrado, una ilusión progresista de que estábamos todo bien, que no había pasado nada, incluso con poca autocrítica de la construcción de poder popular, de democracia participativa, de un montón de herramientas que nos hubieran servido para resistir este nuevo embate del neoliberalismo, ¿no? ¿Cómo ves este momento, así este baldazo de agua fría y qué papel podemos jugar aquellos que venimos de esa experiencia, ¿no? Bueno, el libro termina justo en el momento en donde se están por realizar las PASO, con lo cual, digamos, no aborda esta coyuntura de estos últimos meses, pero trata de abonar, me parece, y ahí es un poco la respuesta de algún modo que trato de compartir ahora con ustedes, que tiene que ver también con salir del coyunturalismo para poder pensar la coyuntura inscripta en los movimientos más estructurales, ¿no? Entonces, digamos, si bien no se trabaja qué pasa con Milei, cuáles son los candidatos, etcétera, ya se caracteriza incluso desde los años 2010, 2012,
en adelante un nuevo ciclo político que se lo denomina en el libro como de inestabilidad e incertidumbre, ¿no? Luego del ciclo de lucha desde abajo, de los años 80, 90 hasta el 2001-2002, el ciclo de gobiernos progresistas de los 2000, ya con Cristina uno puede empezar a entrever que hay cosas que entraron en crisis, que marcaron una situación de inestabilidad y que nos dejan a las clases populares en una situación de profunda incertidumbre, ¿no? Donde ya no funciona la lógica autonomista, ¿no? Previa al 2001-2002, ya no funciona o aparece claramente agotado el ideario progresista y entramos en un camino de búsquedas que fue un poco el que se dio en la lucha social contra el macrismo, poniendo en pie toda la experiencia de las economías populares y de los feminismos populares, ¿no? Ambos con mucha historia, pero que cobran una masividad y una condensación en esos nombres, ¿no? Quizás antes se hablaba de lucha de las mujeres, ¿no? De encuentros de mujeres, incluso de feminismos, pero más de sectores medios universitarios, y se hablaba de los desocupados, de los piqueteros, de los descartados, de los excluidos, y luego de todos los procesos de lucha de los años 2016, 17, 18, se empieza a hablar con claridad de feminismos populares, economías populares. Y el intento, de algún modo, de expresar política institucionalmente, electoralmente, en un proyecto de gobierno, todas esas luchas con el armado del frente de todos, bueno, despertó también una ilusión, ¿no? En muchos sectores y terminó siendo un desastre, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos ahora quizás a las puertas, habría que ver, escribir un epílogo para este libro, para una reedición, ¿no? Pero podemos pensar que estamos quizás a las puertas de un cierre de ese ciclo que se abrió en 2011, 2012, ¿no? Con la muerte de Néstor, con la ruptura de Cristina con el sindicalismo encabezado por Moyano, con el nacimiento de la CETEP, con la bandera Somos lo que falta, ¿no? Es decir, que ya esos últimos años del gobierno de Cristina expresan una crisis, un agotamiento de los progresismos, luchas por abajo que se intentaron canalizar por arriba en 2015 con un armado, vamos a decir así, del tipo Frente Amplio Uruguayo, ¿no? Donde haya muchos sectores, convivencia democrática. Bueno, pero estamos en Argentina, no estamos en Uruguay, y esa experiencia, bueno, no prosperó, y estamos en la situación en la que estamos hoy. Me parece amerita poder pensarla en el ciclo largo de estas 4 décadas, ¿no? Porque las cosas no suceden nunca de un día para el otro, entonces poder hacernos cargo de cuáles han sido los problemas que hemos tenido en estos 40 años quizás nos ayuden un poco a repensar la democracia, que es lo que trata de hacer el libro a través de otros 2 grandes capítulos, ¿no? Es decir, hay un capítulo troncal que es análisis de los 40 años, hay un primer capítulo más filosófico, si quieren, teórico-político, de recuperación de tradiciones de la filosofía para pensar la democracia, y un capítulo final que es más programático, ¿no? Es tratar de repensar la nación a través del concepto de hegemonía y de un punto de vista popular que no sea ni autonomista ni populista progresista, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo las 250 páginas que conforman el libro tienen esa estructura, ¿no? Más conceptual, más de análisis histórico de las 4 décadas y más político programático de cara a cómo pensar lo que se nos viene, teniendo en cuenta que ahora ganó Milei, que no estaba presente cuando yo estaba cerrando el libro, pero de todos modos que si ganaba Massa o una coalición, digamos, de sectores de peronismo, progresismo, incluso del radicalismo, íbamos a estar en una encrucijada muy grande también, porque confieso que yo publiqué el libro pensando más en ese escenario, pero iba a ser un escenario de una especie de neoalfonsinismo insoportable, ¿no? Neofrepacismo tardío, como dice nuestro gran maestro el Turco Asís, ¿no? Donde se iba a festejar el retorno de la democracia en el 83 como si hubiese sido el mundo de las 1001 maravillas, ¿no? Y todo para festejar y no hubiese cuestiones que cuestionar y problematizar de esta democracia que termina, incluso si hubiese ganado Sergio Massa, ¿no? Sergio Tomás, como decíamos, la promesa también, la ilusión de que no sea el Massa que conocimos del Frente Renovador, iba a llegar con 140% de inflación y 40% de pobre, ¿no? Es decir, muy pobre para pensar en un festejo democrático luego de 4 décadas ininterrumpidas de funcionamiento. María, dice que a veces tendemos a pensar la historia de manera lineal,
y recuerdo que ya lo dijo el Turco, el otro día se lo escuché a Pablo Ibáñez, esta también, como este frente que está asumiendo el gobierno, no es el menemismo, no tiene la capacidad política, no tiene el orden, estamos viendo que la derecha se está peleando, no sé si es una pantomima, pero estamos viendo algo como medio frágil, sobre todo también yo lo veo, ¿no? Muchos vecinos en la ilusión que generó Milei desde su buena voluntad, pero que ya está empezando a defraudar. Y por el otro lado tenemos a los cumpas, a las cumpas de las organizaciones que un poco dicen, bueno, ¿cuánta plata era el potencial? Si siempre nos autoorganizamos, tendremos que mejorar mejor la organización, tendremos que articular mejor, pero con una base consolidada que está mucho mejor, ¿no? En la distribución del alimento, en la producción del alimento, más allá de la coyuntura geopolítica, eh, hay como una situación, una sensación de que estamos un poquito mejor paradas, si bien somos minoritarias, si bien no se entienden ciertos planteos de la economía popular, pero como que no hay una ecuación, incluso viendo en América Latina cómo se transforman los gobiernos de extrema derecha, extrema izquierda, de una fragilidad política que pueda hacer que no dure tanto esta victoria, digamos, del poder concentrado. Mm. Sí, bueno, esa es una de las posibilidades. En el libro un poco incluso se enuncia que incluso ganando la derecha, no sin saber muy bien cómo podían llegar a ser los resultados, e incluso habiendo un pujante proceso de resistencia popular contra medidas neoliberales, etcétera, de todos modos vamos a seguir teniendo una serie de problemas que son los problemas que arrastramos en estas décadas, que no hemos podido resolver y que necesitamos urgentemente ponernos a trabajar sobre ello, ¿no? Y uno de los temas tiene que ver con el problema del corporativismo. Es algo que trabajo bastante en el libro porque paradójicamente las organizaciones hoy están mucho mejor paradas que en otros momentos históricos, pero tenemos unas clases populares empobrecidas como nunca, ¿no? Es decir, que las organizaciones han logrado ciertas conquistas, ciertas victorias en un contexto de descalabro generalizado para el conjunto de la clase, ¿no? Entonces hay algo ahí que evidentemente tiene que ver con el problema de pensar a las organizaciones como un fin en sí mismo y no como una respuesta para las problemáticas que tienen el conjunto de las clases oprimidas y explotadas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo que evidentemente va a estar en la agenda, porque hagamos como un juego imaginario muy sencillo, ¿no? El más sencillo posible, ¿no? Políticas de ajuste, resistencia social, incluso quizás Milei no llega a terminar la presidencia, ¿no? Se tiene que ir como de la rúa, que es algo que también está en las ilusiones muchas veces de pensar que la historia es lineal o se repite, ¿no? Entonces, ponele que pasa algo así. Seguimos teniendo el problema de la crisis de liderazgos, ¿no? Seguimos teniendo el problema de cuadros formados y fogueados en la organización social y sindical, pero que con dificultades para posicionarse en términos de pensar un proyecto nacional con todo lo que eso implica en términos de intervención en el Estado, de construcción política que no sea ni electoral ni la social, sino de hacer política como clásicamente hizo el pueblo peronista a través de su historia, ¿no? Que es politizar el cotidiano, tener ámbitos donde discutir lo que pasa, donde sentirse parte de un proyecto, y cómo, de algún modo, pensar una nación en el contexto de la globalización neoliberal del siglo XXI. Es decir, que tampoco nos sirven los esquemas de desarrollo nacional del peronismo clásico, ¿no? Es decir, que ahí hay como un conjunto de temas que son imprescindibles poder tematizar. Las economías populares, los feminismos contribuyeron en algo a eso, ¿no? A pensar un sujeto social de manera más democrática, justamente, ¿no? Donde esté presente no solo la producción, sino la reproducción de la vida, ¿no? Donde la experiencia de la comunidad, más allá de la experiencia estrictamente laboral, cobra otra dimensión, pero sigue siendo todavía una dificultad pensar entonces cómo poner en pie un proyecto nacional soberano que garantice la justicia social en este mundo, no en los esquemas de mundo que hemos tenido previos, de nuevo, al golpe del 76, a la caída del muro de Berlín, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que hay algo ahí del trabajo que algunos denominamos cultural,
¿no? Que un poco se les escapa, ¿no? A las organizaciones sociales, sindicales y también al progresismo político, ¿no? Que está siempre concentrado en ganar elecciones y ocupar el Estado para tener políticas públicas de gestión desde ahí, ¿no? Y bueno, una experiencia política transformadora sin una rica experiencia cultural de las clases populares nunca se ha visto en la historia, ¿no? Y eso no necesariamente está ligado a la riqueza económica. Las grandes transformaciones del siglo XX la hicieron pueblos realmente económicamente muy castigados, ¿no? Incluso hambriados, atravesados por la guerra, y que sin embargo tenían en sus visiones una inquietud económica y social, política y también cultural, ¿no? Y eso también se debía a la lucidez de sus dirigentes. Entonces, lejos de enojarnos con la gente que votó a Milei, hay que ver también qué pasa con las dirigencias, ¿no? Me parece que algo de lo que Milei dice por algo interpela tanto, es porque estas dirigencias de esta democracia quizás se han conformado con bastante poco, ¿no? Han sido bastante mediocres en muchos casos, más allá de las lucidez que pueden tener algunas, digamos, experiencias de liderazgo puntuales en distintos lugares, ¿no? Creo que algo de eso se juega un poco. Che, Marian, qué lindo como siempre charlar con vos. Y bueno, ahí ya cerrando, yo te quería insertar a la agenda del pensamiento crítico y la organización popular un tema que me viene preocupando a mí, que vengo de haber militado en Colombia y también todo este hambre, toda esta crisis civilizatoria, aún en el pueblo no organizado, genera microviolencias, microfascismos. Está Macri hablando de orcos. Hay unos personajes medio siniestros entrando al Ministerio de Seguridad o no entrando, pero hablando con la policía. Y a la vez, desde las organizaciones nunca hemos puesto en cuestión en Argentina algo que es muy común en otros pueblos de América Latina, de la patria grande, que son, por ejemplo, la autodefensa, los sistemas de seguridad. Como que yo a veces siento que estamos un poco en pelota en ese sentido, ¿no? A la hora de hacer autocrítica. Sí, sí, tal cual, coincido plenamente. Creo que hay algo que no mencionamos y que tiene que ver cómo pensar la realidad nacional en clave latinoamericana, y ahí la cuestión también de los pueblos indígenas, ¿no? Hacen a que pensemos una Argentina más ligada a nuestra América y no siempre pensando en los modelos europeos. Y algo de eso está presente, ¿no? Me parece que estamos muy desarmados, no solo porque ya no es una época en donde las luchas se dan a través de las armas, no estoy planteándolo en ese sentido, sino digo desarmados en términos de capacidad de poder oficiar una mínima defensa ante ataques que incluso en estas lógicas más contemporáneas no necesariamente quizás vengan del Estado, de la policía o del ejército, ¿no? Como que escuché mucho en estos días lo que se viene si sale el ejército a la calle, y quizás la cosa pase por otro lado, por violencias de personas que de la sociedad civil, digamos, salen, por ejemplo, a golpear... Muchos grupos de copito de claro, esta situación, hemos visto hace poquito. Exactamente, en Bolivia en 2008 pasó algo similar también, ¿no? Es decir, cuando quizás aparece como una especie de enfrentamiento de la sociedad, ¿no? Cuando sabemos que está digitado por las clases dominantes y que puede tener su reaseguro y la intervención de fuerzas de seguridad de ser necesario, pero que les resulta mucho más cómodo y quizás eficaz, porque ante quién salís a denunciar con un organismo de derechos humanos si viene una patota, ¿no? Y te disolvió una manifestación, te mató una persona, te hirió unos cuantos, etcétera, etcétera. Eso a nivel de los grandes conglomerados urbanos donde se dan las manifestaciones usualmente. Después está todas las violencias que tienen que ver con las situaciones más rurales, como tranquilamente puede dar testimonio la experiencia del movimiento campesino de Santiago del Estero y todo lo que se armó a nivel de esas experiencias en otros lugares del país, o como lo pueden dar cuenta también las experiencias de las barriadas populares, donde la situación del narco, Rosario es como un poco el modelo, pero puede suceder en otros lugares del país, te pasa también de que los ataques vienen por todas estas banditas, todos estos pibes que juntan los narcos en los barrios, ¿no? Entonces, claramente el tema, cómo las organizaciones se defienden ante situaciones de enrarecimiento del clima democrático, es un tema fundamental también, me parece, para esta agenda de cosas a repensar. Porque también yo veo que primero veníamos con este eslogan de la protesta a la propuesta, o sea que estamos medio afincados, como vos decís, corporativamente en un lugar que
medio que nos cuesta volver a salir a la calle. Y después me pasa eso, mucha compañera diciendo, bueno, ahora hay que salir a la calle y el contexto es otro para salir a la calle, ¿no? Justamente va a haber que estar pillo con todas estas cosas. Nada, estar, bueno, vos has participado de la experiencia de autodefensa, del MTD, o saber que tenés que ir con un abogado, o saber que tenés que comunicarte, un montón de situaciones donde salir a la calle va a ser más complicado por todo este aspecto que vos estás relatando. Sí, sí, yo para ir cerrando nada más también comparto una anécdota de una película muy vista en los años 90 y en las militancias anteriores, que hoy quizás nos sirve para pensar el contexto del mundo y de la Argentina actual, que es la batalla de Argelia, ¿no? Pero voy a poner solo una anécdota para justificar esto que quiero decir, sin ánimos de esas críticas que pueden despertar comentarios como estos del típico quieren desmovilizar para transar o negociar con el gobierno entrante y que no haya luchas del pueblo. Luchas tiene que haber, pero hay que poder saber cuándo y dónde golpear. Eso lo enseñó hasta el propio Perón, ¿no? Entonces, toda la estrategia de todas las organizaciones a lo largo de la historia contaron con ese elemento que es saber cuándo y dónde poder movilizar, cuándo y dónde ejercer una medida de lucha, porque el tema es muy complejo y me parece que es un poco dejar servido en bandeja que la primera reacción que tengamos es salir a marchar con un montón de gente, porque incluso puede ser contraproducente. De nuevo, no es que digo que tienen que las personas dejarse avasallar en sus derechos sin decir nada, sino que hay que romper el automatismo de salir por salir en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso puede ser muy peligroso en esta coyuntura. Y lo que decía de la batalla de Argelia, para cerrar, lo quiero comentar, el Frente de Liberación Nacional padece una serie de atentados terroristas por parte de las fuerzas francesas de ocupación y la inmediata respuesta de la gente es salir masivamente a las calles y los comandantes del Frente de Liberación Nacional, armas en mano, ¿no? Armas de guerra en mano, frenan la movilización y les dicen, este no es el momento, va a ser una masacre. Y toda la gente indignadísima después de haber padecido una situación de terrorismo como la que hoy se vive en Medio Oriente con el Estado terrorista de Israel masacrando al pueblo palestino. Sin embargo, los argelinos en ese momento toman esa decisión como conducción del proceso político de decir, por más que tenemos todas las razones y tendríamos que estar movilizados, este no es el momento porque puede ocurrir una masacre. Entonces, bueno, se repliegan, ¿no? Introducir el elemento del repliegue también en la lucha popular, que no es defección, que no es traición, sino que es reordenamiento de la fuerza para nuevas batallas. Creo que la Argentina, con sus militancias, en esta etapa atraviesa hoy en día ese momento, ¿no? El necesario repliegue para repensar hacia dónde vamos. La democracia en cuestión, la larga marcha hacia la emancipación. Mostrarle de vuelta el librito a Mariana, así lo ve la gente. Vamos a anunciar de paso que tenemos 4 libros para sortear entre los suscriptores de Una con Gatillo, así que más que nunca poné me gusta, suscribite, fíjate en la página web de la Una con Gatillo, que ahí si querés aportar unos mangos, como vengo diciendo ahora más que nunca los medios populares de comunicación vamos a necesitar el aporte de la gente porque el Estado ya no nos va a ayudar, parece. Así que bueno, siempre un placer, Marian, charlar con vos. Ojalá que sea con unos mates en Tras la Sierra o allá en la Giralda, algún cafecito. Pero bueno, siempre es lindo poder encontrarnos y reflexionar. Bueno, gracias Tomás, a vos por la oportunidad de conversar ahora, siempre grato escucharte también, y bueno, a la pandilla lunera, a toda la banda cordobesa, donde pasé tantos años y bueno, sigo conectado, así que con estas posibilidades de conversar cada tanto, de manera virtual o con un mate de por medio. Así que bueno, para la gente que escuche y que vea también este video, también ese último mensaje, ¿no? De la importancia dentro de la lucha cultural de sostener medios propios del pueblo, sostenido por periodistas, por militantes que tienen también un enfoque popular de la problemática nacional. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Marian. Nos vemos.